Para grabar, grabando, a compartir, compartiendo. Súper. Al fin vamos a empezar a ver elementos dramáticos, ¿no? Que esto va muy de la mano de lo que ustedes vienen trabajando en narrativa con el Gabo. Pero antes de ver elementos dramáticos, vamos a jugar. Antes de ver elementos dramáticos, vamos a jugar. ¿Quién está listo para jugar el día de hoy? La otra vez, ¿quién ganó? Me derrotaron los dos, ¿no? El José y la Darly. Cuando parecía que lo había ganado todo. ¿Quién va ahora? ¿Quién va a jugar ahora? A ver. Ya, la Cris. Nomino a Carito. La Caro versus la Cris. Versus yo. A ver, Pac-Man. Esto, verás, seleccionas y creo que es como random. Ajá. A ver, yo estoy ya listo para completar el nivel. ¡Ay! Me falló la tecla. Y ahí va. Van a ver, ahora sí van a ver. Y el tiempo récord. Mira. No. Sí, no. Ya estamos. He estado practicando. En uno al menos les voy a ganar. A ver, que se vengan esos fantasmas. Se me escaparon. Bueno. ¿Cuánto hice? 3,300. Ese es mi puntaje. Sí, creo. Ya. A ver, les voy a compartir el juego. ¿Y el pato? ¿Qué será? A ver, ¿quién va primera? Ya, la Cris, ya. Ya le vi. Ya le comparto. Ahí se ve, profe. Ya se ve, ya se ve. ¿Cuál? Son con las flechas, profe. Sí. Ya. Bien, Cris. Oh. Por acelerada, Pero llevas 3,370. ¿Cómo es posible eso?
practicando, Cris. 4.900. No. Espera que recién mandó. Recién mandó el link, profe. Qué bestia, Cris. Di la verdad, di la verdad. Carito. A ver. Sí, ya. Ni yo me la creí, profe. Vamos, Carito. Se valió. Se te mueve además el navegador, claro. Dificultad elevada. Ya valió mucho. Vamos, vamos. Ya valió. Todavía puedo quedar segundo. Oh, ¿cuánto sacaste, Carito? 2.800. 2.800. Bien, no perdí al menos esta vez. Carito, 2.800. Súper. Ahora sí, voy a compartir yo. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal les parece? ¿Divertido? ¿Pac-Man es divertido? Sí, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el juego más divertido que hemos jugado hasta ahora? Entre Coop, Pac-Man, ¿qué me decimos de Space Invaders, Mario? Divertido o gracioso, Mario. profe. ¿Cuál dices? Divertido o gracioso, porque gracioso fue el de la anterior semana, el de las Ajá. carreras. Ajá, eso es chistoso. Algo frustrante, pero gracioso. ¿De dónde vienen los juegos? ¿De dónde nacen los juegos? Hemos pasado hablando como muchísimo alrededor de los juegos, ¿cierto? Pero, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Quién tiene una reflexión acerca de eso? Ahora paramos como un poco, ¿no es cierto?, con los elementos formales. Tal vez como los vamos a ver un poquito de manera tangencial a través de la definición, ¿no? La definición de juegos. Ajá, pensemos que en algún punto dentro del desarrollo, ¿no es cierto?, ya de la modernidad, se dan cuenta que los juegos son como cosas importantes, interesantes. Pero eso no es hace mucho tiempo, a partir de los años 20, 40, ¿no? Con John Huizinga, que es como el primer sociólogo que empieza a estudiarlos de manera formal, ¿no? Desde la academia. Pero antes de eso, ¿qué pasaba con los juegos? ¿Cuándo se inventan? Hablamos ya de la historia de los videojuegos, ¿no? Y veíamos como estos prototipos de tenis para dos, ¿no? O Space War. Pero esos son videojuegos. Los juegos, ¿cuándo empiezan a aparecer? Con las maquinitas, no. Sí. Los juegos con las maquinitas, como estas cosas electrónicas. Ajá, con De eso. No sé si jackpot. se considera videojuego, pero había una maquinita donde donde apostabas, ponías dinero y así, no sé si jugó. Era muy chévere. Ajá. Claro, esos son juegos basados en el azar, ¿no? Calua diría el alea, basados en oportunidades. Pero entonces dime, José. No, continúa, profe. Eso es lo que estaba probando. Estabas probando.
No, no, pero igualmente, ya mismo terminaba. O sea, iba a preguntar si eran juegos, o sea, ya físicos, como diría, de dónde vienen. Ajá, juegos en Eh, los- general. o sea, los primeros diríamos que podrían ser esto de las damas chinas o ajedrez, que no tenemos esa competencia entre uno y otro. Teníamos que buscar la victoria o armar estrategias, que podríamos decir. Eh, ya si nos fuéramos a otro tipo, podrían ser los olímpicos para no llegar a videojuegos. Ujú, Tenemos este tipo de competencias igualmente, ujú, que son como, ajá, individuales como físicas, ¿no? grupales. Ujú. Exactamente. Cuán natural es jugar, ¿no? John Huizinga habla del homo ludens, o sea, del hombre que juega y que aprende jugando, ¿no? Y que busca divertirse. Cuán innato es. Ustedes pueden ver como a sus sobrinos, niños chiquitos. Denme un segundo que ya llegó la Lucía. Hola. Muchas gracias. Ya llegó la luz. Súper. A ver, pero veamos más bien como la historia ilustrada. Este juego es bien, este libro es bien bonito, se llama Tetris. Cuenta ajá, la historia del Tetris, ¿no? De cómo se inventan estos rusos juego. Pero hay una parte que es bien bacán, que nos habla desde una visión más global, ¿no? Justo intentando reflexionar y vamos a ver como igual, ajá, el paralelismo con lo que nos acaba de decir el José, ¿cierto? Piensen como desde los primeros vestigios, en este caso las cavernas del suroeste, sí, ¿no? Western es oeste, sudoeste francés, donde se encuentran como los primeros vestigios del paleolítico, ¿cierto? En lo más profundo de las cuevas podemos identificar esta arte rupestre que cuenta a través de estos gráficos las imágenes del día a día. Y entre las imágenes que podemos encontrar, más allá de representaciones de personas, de animales, también se pueden ver ciertos personajes que están realizando actividades, ¿cierto? Seres humanos corriendo, tal vez como practicando alguna especie de deportes, otros que parecen que están luchando. Entonces surge esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Son estos los primeros jugadores? ¿Es de aquí de donde vienen los juegos? Desde esta idea de competencia. Tal vez pensar desde el espíritu de competitividad. Esto ya nos decía como cosa, a veces como competir contra ti mismo o competir entre dos personas. Puede ser, ¿no? Puede ser. Sin embargo, claro, hay como reflexiones más profundas que piensan que los juegos no son solamente una mera representación de la competencia, vienen también de la mente de artistas, ¿no es cierto? Vienen de estos procesos de imaginación. Entonces, así como el arte define a la humanidad y describe quiénes somos, de dónde venimos, en este caso vemos que en el Paleolítico también, ¿no es cierto? Estos artistas que representan a través de los pictogramas están creando a través de procesos de identidad estas representaciones de los diferentes actos. Pero no somos solamente los humanos, ¿no? Y los juegos no son solamente deporte más arte. No es como una ecuación tan fácil. Pensemos que los animales también juegan. Pensemos que los niños también juegan, ¿cierto? De edades muy tempranas. Entonces, podemos hablar, ¿cierto? Son como más preguntas, más que definiciones. Que el adulto es un luchador y el niño es un jugador, que de alguna manera terminan combinados dentro de la mente de un artista. Podemos pensar en las manifestaciones, ¿no es cierto?, de estos juegos o de estas ideas a través de diferentes dinámicas, tal vez como un poco más formales. Aquí hay una respuesta, ¿no es cierto? Y esta sí es como una respuesta un poco más formal a una pregunta que planteábamos. El primer juego que ha sido registrado o que ha sido identificado
tiene que ver con estas especies de dados, fíjense, ¿no? Estos dados son tallados en huesos de cabras y de ovejas. Entonces tienen registros numéricos. No son estos números aquí como vemos, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Pero tienen distintas marcas que permiten hacer lo que decía la Carito, ¿no? Te permiten jugar en base al azar, en base a la suerte. Pero tal vez de una manera como mucho más compleja podemos encontrar el registro de lo que pasaba hace 3.500 años en Egipto, ¿no? Entonces allá se jugaba este juego que se llama Senet, que tiene como una especie de fichas, es como una especie de ajedrez ritual antiguo, ¿no? Que permitía que la gente se conecte después de sus sesiones de trabajo. Entonces, esto está registrado dentro de los diferentes jeroglíficos de la tumba, ¿no? No es solo un juego ritualístico, sino también es una especie de, sí, ocio, ¿no? O sea, están diseñados específicamente para el ocio también, no solo para actividades de ritual, que permitían representar el mismo drama de la vida, permitir que las personas encuentren como estos pasatiempos, ¿no? Que encuentren entretenimiento, que encuentren un escape a las actividades esclavísticas del día a día. Hay como una cosa súper interesante que empieza a pasar también a través del juego. Por un lado, nosotros vimos ya esta lógica de retos, ¿no? Entonces entendemos que todos los juegos tienen distintos tipos de estímulos que pueden afectar de diferentes maneras a la coordinación, a la memoria, al pensamiento lateral, a la inteligencia, a los reflejos. Claro, los egipcios jugaban solamente porque les parecía divertido, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, y bueno, los cavernícolas también con estos dados de cabra. Pero al mismo tiempo, mientras juegas, también estás estimulando la córtex prefrontal de tu cerebro, ¿no? Entonces, el juego permitió que las diferentes comunidades empiecen a desarrollar cada vez más y más la inteligencia. Los juegos terminan teniendo como esta lógica de diversión, ¿cierto? De satisfacción. Entonces, no solamente la motivación de desarrollar una parte de tu cerebro, no solamente la motivación de la competencia, hay como unas motivaciones, ¿no es cierto?, que se encuentran como mucho más arraigadas que tienen que ver con la persecución de la diversión. Entonces vamos a intentar entender qué es juego, ¿cierto? ¿Qué es jugar? Y acá tenemos como estos dos elementos de manera separada, porque aunque se parezcan como muchísimo las dos palabras, un juego y la acción de jugar son dos cosas totalmente distintas. Entonces partamos de la lógica de jugar, ¿cierto? De esta actividad que realizamos los seres humanos. Entonces lo que decía Huizinga, primero parte de la noción de que es una actividad libre, ¿cierto? Nadie te obliga a jugar. O sea, si te obligan, ya no estás jugando necesariamente. Puedes estar haciendo como cualquier otra cosa, pero no necesariamente jugar. Y que se sitúa de alguna manera fuera de la vida ordinaria, ¿cierto? Entramos como dentro de otro espacio para trabajar en esta actividad no seria, que tiene esta capacidad de absorber al jugador intensa y completamente. Finalmente es interesante pensar que no se conecta a ningún interés material, ¿cierto? No tienes ningún beneficio de jugar. Juegas porque es divertido, ¿cierto? No juegas porque buscas algo. Después viene Calois. Que trabaja sobre las ideas de Huizinga. Entonces, hay puntos importantes dentro de las definiciones de Calois. Primero, entender que
el juego, de nuevo, ¿no es cierto?, refuerza esta idea de la libertad. O sea, no es una actividad obligatoria. Y vemos que está separada con límites predefinidos, espaciales y temporales, ¿no es cierto? Por eso dentro de los elementos formales determinamos siempre que deben existir algunos límites. Y un elemento importante, interesante, es que tienen resultados inciertos. Denme un segundo. Es decir, nunca sabes, cuando empiezas a jugar, nunca sabes si vas a ganar o vas a perder. No produce nada. Está gobernado por reglas, ¿no es cierto? Otro de los elementos formales que analizamos. Y al mismo tiempo contiene digamos que, ¿no es cierto? Una suposición, que va a ser como el punto de partida para empezar a concebir los elementos dramáticos, ¿no? Digamos que. Dime, José. Justo el tema anterior que es jugar, podría decirse como ese típico que uno va en la calle y no, sé, no piso las líneas, bueno, no pierdo. ¿Cómo se consideraría eso? O sea, yo sé que es un tramo, como, no sé, camino 2 cuadras y uno siempre a veces la imaginación vuela y no quiero pisar las líneas y voy como que tratando de no pisarlas, o sea, estas líneas, o si voy caminando sobre baldosas, ¿cómo se consideraría eso? Yo en mi mente estoy jugando, pero ¿cómo se consideraría? Ajá. Sí, obvio, estás jugando, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay diferentes también como tipos de juego. Y en este caso, claro, partimos de being playful, ¿no?, que es como ser juguetón. Entonces, hay como cierta complicidad, por ejemplo, en el hecho de hacerse bromas, de como medio sonreír, ya tiene una característica de alguna manera, juego, ¿no? Y después están presentes estas actividades lúdicas, que tal vez no están gobernadas por reglas tan específicas, tan formales, pero son actividades lúdicas. Y en el centro vemos ya la lógica del juego formal. Entonces, un juego formal ya tiene como unas definiciones mucho más rigurosas. Entonces, eso yo lo describiría en actividades lúdicas, el no pisar las líneas, ¿no? O que el piso es lava, o no sé. O sea, son actividades, y esa es como, ajá, justo esa diferencia. Jugar es la actividad libre, no seria, que puede absorberte intensa y completamente y que no se conecta con ningún interés material, ¿no? No significa que si llegas a tu casa sin pisar las líneas, vas a tener un premio. O sea, no te van a dar doble almuerzo, ¿no? Porque llegues a decir, como no pisé las líneas hasta llegar acá. No obtienes ningún beneficio. En este caso, ¿no es cierto? Desde el jugar, podemos entender que inclusive estas reglas las defines tú mismo. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre jugar y el juego. Entonces, un juego, ya hablamos de un sistema y reglas que gobiernan, ¿no es cierto?, este tipo de orden, que pueden producir estos resultados desequilibrados. Okostikian habla igual como del juego como una forma de arte, ¿no?, en donde los jugadores toman decisiones para administrar recursos, que puede ser a través de un token, por ejemplo, que tiene como un objetivo en particular. Entonces, fijémonos cómo empiezan a aparecer como otros de estos elementos, ¿no es cierto? El conflicto que hablábamos que es derivado de la escasez de los recursos, ¿no? De nuevo aparece esta lógica de las reglas. Y en la definición de Costikian empezamos a identificar los jugadores que pueden asumir también diferentes roles dentro del sistema. Y el objetivo, ¿no? Vamos a ver como unas definiciones un poco más contemporáneas, y en esto vamos a citar a Sallen y Zimmerman, que tienen el libro que habíamos visto, Rules of Play, que es uno de los referentes bibliográficos más importantes contemporáneos y de esta clase también. Entonces, lo que dicen Sallen y Zimmerman es que un juego es un sistema donde los jugadores se comprometen en un conflicto artificial que está definido por reglas y que finaliza en un resultado cuantificable. Ganas o pierdes, o quedaste primero, segundo y tercero,
¿cierto? Como la Cris, yo y la Carito. Y lo que dice Adams, ¿cierto? Acuérdense de Adams y Rawlings cuando leímos sobre los retos, que los juegos son una forma de entretenimiento interactivo, ¿cierto? Hay una acción y hay una respuesta, donde los jugadores deben superar retos al tomar acciones gobernadas por reglas en orden de conseguir esta condición de victoria. Entonces, de nuevo, pensemos como en este gran esquema, desde la lógica de qué es jugar hacia qué es un juego, ¿no? Desde la diferencia entre play y game, si quieren como para entenderlo como también, ajá, creo que en este punto de entender como las dos palabras en inglés que son como súper diferentes, nos ayuda también a cachar que son dos cosas distintas, ¿no es cierto? El jugar y el juego en sí. Después, Kahlua plantea cuatro lógicas básicas, ¿no? Dentro de la capacidad de jugar. Cuatro formas. Una que es como más libre y otra que está basada en reglas. Y a ver si identificas en cuál podría entrar el de no pisar las líneas. Entonces pensemos como en esta forma libre del juego, que él denomina Paida, y después en un juego que está más basado en reglas, ¿no? Que es el Ludus. Entonces, juegos competitivos. ¿Cuál es la versión paida de los juegos competitivos? Por ejemplo, hacer carreras, ¿no? Ya, pues hagamos una carrerita. ¿Quién llega primero a la fada? No tiene como una definición formal, no hay un árbitro que esté como observando, ¿cierto? Puedes hacer trampa, capaz no decirle cuenta. Pero en la versión Ludus, que está gobernada por reglas, un juego competitivo puede ser el box, el ajedrez, el fútbol. Esto dentro de Egon, ¿no? Hay juegos que están basados en las oportunidades, que es Alea. En la forma libre, zapatito cochinito, o rimar, ¿cierto? Eso es como un poco las oportunidades. Mientras que en la forma que está basada en reglas, puede ser apostar, ruleta, lotería, las maquinitas de jackpot que decían la Caro. Hay juegos que están... Dime, Cris. Profe, las cartas son juegos de azar, Casi ¿sí, siempre. no? Casi siempre. Pero yo creo que en este punto, dependiendo del juego también, puedes entrar en una visión más compleja. Pueden ser también juegos competitivos. O sea, puede ser un juego basado en oportunidades y al mismo tiempo puede ser un juego competitivo. O sea, depende del juego. Depende del juego. Y hay juegos de cartas que están también basados en hacer creer, ¿no es cierto? En imitar, que es el Mimicry. O sea, Como el 40 puede ser estrategia. 40, sí, puede ser estrategia, pero también obedece mucho a la suerte, ¿no? Entonces, mimicry es hacer creer, es remedar, es ponerse máscaras, es disfrazarse. Mientras que la versión Ludus ya son los juegos de rol. Es una obra de teatro, son espectáculos, ¿cierto? Y pensemos como en esta última oportunidad, que es Ilinx, que es vértigo total. La forma libre, niños dando vueltas hasta caer, ¿cierto? ¿Quién no se puso como estira las manos, miras para arriba y empiezas a dar vueltas hasta que te marees? O hacer slackline en el parque, ¿no? O salir a hacer trucos en la bicicleta. Mientras que la versión Ludus es ya, yo qué sé, escalada deportiva, ¿cierto? Competencias en esquí, meterte al reto Guaira Sinchi. Entonces, estas son como combinaciones en dos líneas, forma libre y basada en reglas, en las cuatro bases, ¿no es cierto? Pero acuérdense que esta es como una definición que parte de los años 50, ¿no? De Roger Caillois. Próxima semana vamos a ver un framework que termina como analizando de una manera mucho más compleja a 13 categorías distintas, a 13 placeres distintos del juego, que es como súper interesante. Entonces, ¿no es cierto? Acá tenemos como una manera de empezar a entender como esta lógica de
diversión, ¿no? ¿Cómo empieza a combinarse esta idea de diversión, que ya le planteábamos de alguna forma a través de los retos, con los elementos dramáticos, que es lo que está relacionado con la semana de hoy? Vamos a hablar un poco sobre el círculo mágico de Huizinga. Entonces veamos el video y, veamos el video y conversamos un poco. The magic circle is something we probably should have talked about long ago. It's that place, that boundary which we cross to leave behind what we know to be real, to enter an agreed-upon new reality. It's an essential concept in entertainment, and it's been used across history. It's what allows us to lose ourselves in another world, rather than be permanently chained to this one. Over the centuries, the magic circle has taken on 1,000 different forms. Ancient storytellers would use the crackle of the fire, the glow around it in an otherwise dark world, to create that space where it was alright to believe. Ancient tragedians would use their ritual masks. Priests would create chapels such that when you crossed their threshold, you were no longer in your world, but in theirs. Theaters pull back the curtain to signal to you that the compact has been entered, that it's okay for you to believe what plays out before you. Rock stars, magicians, poets, and playwrights all have their tricks, their techniques, and their rituals for helping you to allow yourself to let something matter, something that, by any pragmatic or cynical judgment, doesn't. And that's the key. Without letting these things matter to us, without investing in the world or honestly and truly caring about the characters, these experiences are hollow. Without this, they don't bring us joy or help us grow. So how do we do it? How is it that we as human beings can do this incredible thing where we can temporarily transport ourselves to a place where we can believe in things we know are fictitious, where we can find important things that don't have any real impact on our lives, that don't put bread on the table or find us shelter or advance our career? Part of it is environment, to be sure. I mean, you've probably had an experience where you played a game that was really meaningful to you in the quiet of your room, but then you played it in an airport or a coffee shop and you just couldn't get into it the same way you did alone in the dark. Part of it is social. If the people around you agree on the reality you're entering, if they feel the same energy, excitement, and importance you can, then it's easy. Any of you who have been swept up in the energy of a rock concert have felt this one. It's also easy if you can be alone, a society of one, wanting to have this experience, creating your own magic circle, however you do. But there's another part, beyond all that. I'm sure you've had works that you experienced in the right setting, in the right society, that you simply couldn't get into, couldn't let go of the everyday world. I bet you've all had experiences that you felt were meaningless or that were a waste of your time, even though in a strictly practical sense, that's true of most of our fictive experiences. And that's the wonder, the awe and mystery and emotional context for letting go. Way back, we talked about how to deliver on an intro to engage the player. Today, we want to talk about how to help them across that magic circle, how to help them abandon the idea that what you're doing is silly or inconsequential, and to help them simply live in the experience you create. So how do we let ourselves be immersed in an experience on a screen? How can we, as designers, invite someone into the magic circle? First, we have to get out of the banal. We have to get out of the everyday and the routine. Usually, we do this through a combination of audio, visuals, and a sense of curiosity. First, in terms of audio, music can do a lot to let you know that it's okay to feel. Music can evoke emotion, and more importantly, it allows us a conduit to that emotion. In today's society, high value is placed on maintaining an emotional baseline. A lot of us spend so many of our hours within a relatively small emotional band, and when we fall outside of that, when we experience things deeply, it's often seen as awkward, improper, or unseemly by our society. Music allows us to transcend that. Music unlocks the floodgates. If you've ever been moved by the tender, sad sound of the Final Fantasy theme, or even stirred by the Halo music, you know the feeling. You know, even if you didn't fully understand it at the time, the moment you were ready to experience the game. The moment where music helped you to cross that line to being fully receptive to the experience at hand. This is why that opening music is so essential to help bring us into that magic circle. Next, we have to talk about visuals. For the games you were really immersed in, it's my guess that somewhere along the line, the visuals took you to somewhere else, transported you to a realm of wonder and imagination that escaped what you experience every day. Very often, this is done with tone and grandeur, but that's not the only way. Many games like Silent Hill or Demon's Souls, Journey or Shadow of the Colossus use loneliness and isolation. Other games like Wind Waker or Katamari use brightness and levity, but all of them have one thing in common. They bring us to a place that we're not used to, that severs the bonds of our world and allows us to cross over into that other one. The principal thing to know here, though, is that this sense of otherness isn't just granted by putting in critters,
Orcs and elves have become kind of routine to our community. There's no wonder to them anymore. Nothing that demands the mind to see them as other than game pieces. But then again, Spec Ops certainly showed us how even the desert sands of modern war could bring us to a wholly other place that kicked the consciousness and demanded that you buy in. It's all in understanding what's outside of our expectations. Lastly, curiosity is a powerful tool to get us to step into the Magic Circle. If you've ever had a game whose narrative makes you want to know more about that world, that makes you want to explore or investigate, that gives you a mysterious thing that you burn to understand, you know the feeling. The moment where there's a question that you feel you need to know the answer to, most of the work has been done to get you to cross the Magic Circle. You've already bought in. You're already invested in the world when that happens. In your desire to understand, in your willing participation in this mystery, you're willing to overlook some of the flaws and artificialities that often keep us from entering the circle and becoming immersed. Games like Xenogears, Final Fantasy Tactics, even the Assassin's Creed series try to use this sense of mystery to get you to agree to enter the circle without even realizing you're doing it. It's an incredible thing that we can do this, that we can agree to accept a reality that isn't real and get lost in it, to invest in it almost as we do in the real one, and in the end come away with more as we do so. As designers, allowing players this entry point, creating that magic circle and inviting them into it, is an essential part of creating an immersive experience. This isn't done haphazardly. It's not luck or accident, it's all part of the craft. Catch you on the other side of the circle. Entonces, empecemos como revisando, ¿no es cierto?, esta idea del círculo mágico. Tal vez como para entender que sí, es un proceso supernatural primero. Hablábamos cuando pensábamos en la posibilidad de definir, ¿cierto?, la palabra jugar, que a veces contiene digamos que, o pensábamos en esta actividad que se sitúa fuera de la vida ordinaria, ¿no? Y la pregunta es cómo hacemos este salto, que si ustedes se acuerdan, probablemente les siga pasando cuando deciden jugar algo con quien sea, ¿no? Sin embargo, puede ser como un ejemplo más interesante pensar en cuando somos niños, niñas, ¿cierto? O en la gente menor que tienen a su alrededor. Cómo pueden transportarse fácilmente y utilizar, nosotros revisábamos como este concepto de transformación. ¿Se acuerdan cuando hicimos este pequeño análisis de las narrativas interactivas? Hablamos de la inmersión como presencia espacial, de la agencia como la capacidad de reescribir la narrativa y la historia, y de la transformación, ¿no?, como esta noción de convertirte en alguien más. Entonces, esto es una actividad que puede pasar de una manera muy natural. Cuando empezamos a jugar Monopolio, por ejemplo, ¿no?, todos nos ponemos de acuerdo en que estos pedazos de papel que tenemos en la mano van a representar dinero, aunque realmente no lo es. O cuando te convences de que no vas a pisar la línea, haces como todo lo posible para que eso no pase, ¿no? Sin embargo, como diseñadores tenemos como también la capacidad de que estos procesos sean como cada vez más profundos, de que esta dinámica esté pensada, ¿no es cierto?, esté meticulosamente preparada para que llegue a pasar de la manera correcta, y cuando nosotros así lo decidamos, ¿no es cierto?, o acompañar este proceso en el momento en el que debería ser como el momento ideal. Y para esto empezamos también a pensar en estos otros elementos, ¿cierto? Ya no pensamos como únicamente en la formalidad, ya no pensamos como solo en los objetivos, en las reglas, en los retos, sino que tenemos que tener como una visión más holística de la experiencia que puede llegar a tener el jugador o el usuario. Y está muy vinculado a los elementos dramáticos y a la narrativa, ¿no? Está muy vinculado a la construcción de un universo visual, de un universo auditivo. Está vinculado a las posibles ideas y emociones que se incluyan dentro de la historia, dentro de lo que contamos y lo que no contamos también, y lo que queda escondido. Entonces así, ¿cierto?, hacemos como esta definición de estos dos grandes grupos de categorías, los elementos formales que convierten
una propuesta en un juego reconocible, y los elementos dramáticos, ¿no? Que terminan involucrando emocionalmente al jugador en la experiencia, que los invitan a invertir tiempo en los resultados del juego. ¿Cuáles son los elementos dramáticos? Entonces vamos a ver como uno por uno. De todos modos, yo les dejé igual, esto está como siempre. No sé si es que era como tan, si es que les dije o no. En Game Design Workshop, ¿no es cierto? El libro de Fullerton, en el capítulo 3 están los elementos formales, en el 4 están los elementos dramáticos, por si quieren revisarlo con mayor detalle. Entonces está combinado directamente con esta idea de retos, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene al jugador jugando? ¿Qué es lo que hace que no te vayas? Que empieces algo y que llegues hasta el final. Que puede ser desde aprender nuevas habilidades, a restringir otras, a involucrar estas nociones de recompensas constantes, o la noción de la agencia, ¿no es cierto? Pensar que tienes el control de tu destino. Si ustedes piensan como estas 4 definiciones, nuevas habilidades, restricciones, recompensas y agencia, están muy vinculadas a todo lo que se denomina ahora como la gamificación de cualquier sistema. Entonces, cuando quieres aprender idiomas, ¿no es cierto? Tienes como esta app que te empieza a dar recompensas, ¿no es cierto? Que empiezas a desbloquear habilidades, que te das cuenta que tienes como la capacidad de aprender tan pronto como quieras, ¿no? Pero casi en la mayoría de los sistemas gamificados vamos a identificar estos elementos. Y la noción del juego, ¿no? Tal y como lo definimos, que es la experiencia en sí, esta capacidad de jugar en base a distintos conceptos. Pueden ser la exploración, el descubrimiento, la competencia, la creatividad, la camaradería, el vértigo. Vamos a verlos como más detalle en la siguiente clase. Todo lo que está vinculado con estos placeres del juego, ¿no? Por ahora tal vez vamos a pensar un poco más en los ejercicios narrativos que forman parte de los elementos dramáticos. Entonces, todos los juegos tienen, bueno, vamos a ver, no sé si todos. Acuérdense de nuevo de la pirámide de Lindsley, ¿no? Yo no tengo, pero vamos a hacer rapidísimo la pirámide. O sí creo que la vimos o no la vimos. Pensamos en la pirámide de Lindley, algo así, ¿no? Y decíamos que hay, Lindley categoriza en en 3 ejes a los videojuegos, o a los juegos en general, ¿cierto? Todos los que están involucrados con las características narrativas, los que están involucrados con las características de simulación, los que están involucrados con las características lúdicas. ¿Dónde entraría Pac-Man? ¿Por dónde estaría Pac-Man? Lúdicas. Lúdicas, ¿no? Claro. Obvio. Simulación, 0. Pac-Man tiene como un laberinto que es como una cosa muy abstracta, ¿no? No se parece como, el personaje no se parece como a nada reconocible tampoco. ¿Tiene una narrativa Pac-Man? Sí, como todo, pero súper simple, o sea, como comerse al enemigo o algo así, como comerse los fantasmas, como, pero es como casi nada. No, narrativa como no tiene un arco, sino que solo... Ajá, exacto. No tiene un arco, ¿no es cierto? Utilicemos aquí como los principios que seguramente revisaron junto al Gabo para poder entender cuáles son como los elementos de la narrativa, ¿cierto? Si es que tiene
argumento, si maneja un tono, si tiene un estilo, si es que incluye un conflicto, ¿no? Sin embargo, pensemos, ¿no es cierto? Sobre todo en los elementos que están más orientados de la narrativa. Mientras más orientados estén, más evidentes van a ser estos elementos en particular. Personaje sí existe, eso sí, obvio que tiene personaje Pac-Man, ¿no? Que se ha ido construyendo también como en el proceso, pero ahora mismo es como una figura súper reconocible, ¿no? Desde los elementos gráficos, sobre todo, creo que está como muy bien resuelto, casi un ícono, ¿no? Al punto en el que, PowerPoint tiene una manera de crear Pac-Man facilito. Tiene esta idea de una historia en desarrollo, esto que se va creando mientras tú estás actuando, a partir de la lógica de la interactividad, y tiene la potencialidad igual de tener un arco dramático, ¿no? Entonces, ahí es Freytag más bien, la otra pirámide, ya no la de Lindley, sino la pirámide de Freytag, que habla de una introducción, un desarrollo, un clímax, un desenlace, ¿no? Una conclusión. Entonces, ¿qué es cada uno de estos elementos? Premisa, ¿no es cierto? La premisa, igual, como forma parte de la mayoría de las narrativas, te ayuda a crear como estos settings, ¿cierto? ¿En qué tiempo, en qué lugar, en qué condiciones se está jugando lo que vas a jugar, ¿no es cierto? ¿Dónde está pasando? Define un ambiente que puede ser como inclusive desde la parte estética, cuál va a ser el estilo gráfico del juego. Te ayuda a entender cuáles van a ser esas características emocionales o de estilo, ¿no? Es un juego de terror, es un juego de humor, es un juego educativo. La premisa te permite entender además como las características éticas dentro de un juego, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está considerado como parte del bien y qué es lo que está considerado como parte del mal, ¿no? E inclusive llega a plantear diferentes conceptos, ¿cierto? Como cuál es este arquetipo recurrente del hechicero malvado, ¿no? Transforma, digamos, como todo lo que son datos, transforma unos y ceros, que es la manera en la que operan los computadores, a elementos reconocibles, a símbolos que podemos entender y con los que podemos interactuar, ¿no? ¿Cuál es la premisa de Donkey Kong? Del primero de los que Del, siguieron después. del primero, del clásico del arcade. Que secuestró a la princesa y Mario tiene que salvarla. Ajá, ¿Ese? ajá. Es el típico triángulo conflictivo, ¿no? Esto es como damsel in distress, ¿cachan? Como la damisela en peligro. Entonces la princesa, ¿cierto? El personaje femenino, ahí hay como muchísimas críticas igual, como a, a esta tropa, ¿no? A este acto recurrente, pero en este caso, ¿no es cierto? El personaje femenino, la princesa, no puede liberarse del malvado simio, entonces recurren a Mario para que intente como rescatarla. Entonces identificas qué tipo de juego es, ¿no es cierto? Se va a jugar en píxeles a través de arcade, quién es el bueno, quién es el malo. Inclusive entiendes como un poco el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Empiezas a tener como ideas de cómo vas a utilizar este sistema formal. Entonces, esto es como además algo súper importante que tenemos que identificar cómo vamos a contar, ¿no? Los juegos, además, mientras más características dramáticas tengan, suelen tener también premisas más complejas, ¿cierto? Que pueden ser contadas de diferentes maneras. Entonces, yo qué sé, WoW inclusive como saca trailers de cuál es como todo este universo en el que se va a desarrollar la nueva entrega del videojuego, ¿no? Cuáles cosas han cambiado, qué cosas se mantienen, quiénes van a ser los personajes que estén involucrados, ¿no? Cuáles van a ser como estos
conceptos importantes que vas a tener que atravesar durante el juego. Entonces piensen cómo ustedes van a comunicar también las premisas de sus juegos. ¿Qué es lo que tiene que saber el jugador antes de empezar a jugar? Y cómo se va a enterar, ¿cierto? Dentro de un sistema transmedia, podría enterarse, ¿no es cierto?, a través de un pequeño ejercicio textual o audiovisual en la misma plataforma, o podría estar en otro lado también. Podría formar parte de otra actividad en otra plataforma totalmente distinta. El personaje, ¿cierto? Personaje, es interesante la diferencia como principal con los personajes de los medios audiovisuales, es que tú lo controlas, ¿cierto? Entonces es un personaje en desarrollo a través de quien se cuenta la historia, pero que está totalmente conectado a tu voluntad. Entonces, es bacán, el personaje te cuenta la historia y te ayuda también a identificar los objetivos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo vas a conseguir eso, no? ¿Y por qué? Entonces, pensemos en, no sé, como creo que ya utilizamos este ejemplo, ¿no? Pero pensemos en Kratos, ¿cierto? Este personaje al que asesinan a su esposa y al que le hacen que asesine a su esposa y a su hijo, los dioses. Y él está en búsqueda de venganza, ¿cierto? Entonces entendemos por qué quiere hacer lo que nosotros vamos a ayudarle a hacer, ¿cierto? Nos permite como, de alguna manera, como fusionar estos dos objetivos, el objetivo del juego y el objetivo del personaje, ¿cierto? El objetivo del jugador y el objetivo también de a quien se ha creado, ¿no es cierto? Pensemos en Mario. ¿Qué es lo que quiere hacer Mario? Y cómo nosotros vamos a ayudarle también a conseguir ese objetivo, ¿no? O en Crash, o en Donkey Kong, o en Fox, o en Zelda. ¿Cuáles son sus personajes favoritos de videojuegos? Mega Man. Mega Man. Qué retro. Qué retro. Darle. No sé, profe. No, no soy muy amante de los videojuegos, es como que no. Pero No, alguno has de tener por ahí. o sea, cuando era pequeña jugaba como Tarzán, entonces ese puede ser, sí. Sergio. Yo tal vez podría ser Pac-Man, Mario, son los que más solía jugar. Sí. Bueno, es que yo igual tampoco he sido bastante fan de los videojuegos y todo eso, pero sí era de los más clásicos. Chris. No sé si cuenten Cosmos también, pero eso. Sí cuentan Cosmos, claro, pues. Son videojuegos igual. Entonces sí, de King of Fighters y todo eso. Wambra Cosmero eras vos. Sí. Chris. Jugaba Mario, jugaba Pac-Man, jugaba Crash Y de y esos, estaba ¿cuál es tu buscando. personaje favorito? Ah, mm, creo que Mario. Mario. Ujú. José. Bueno, jugaba a ver, ¿cómo se llama? Contra el Combat, también el Metal Slug, jugué también, bueno, el Mario, personaje favorito, aunque no tengo un personaje favorito. Porque en contra los personajes no son como, no tienen mucha historia, ¿no?
No. En Metal Slug tampoco, no tienen mucha historia los personajes. Entonces ahí también podemos como ir cachando, ¿no es cierto? Cómo podemos construir también acá como personajes más redondos, que no sean tan planos, ¿cierto? Que el jugador llegue a entender qué es lo que quiere el personaje, qué es lo que necesita para estar bien. Caro. Jugué Plantas versus Zombies, Metal Slug, Crash, Mario. Personaje favorito, Caro. Ah, perdón, profe. No sé, profe. ¿De cuál? Ah, los monitos ahorita que les veo. Me gustaba mucho ese juego. Ajá, Diddy Kong y Donkey Kong. Sí, pero ese jugaba en el Play. Ajá. Ay, eso también. Juan. Me acuerdo que sabía jugar Mortal Kombat, pero esas versiones antiguas donde eran como tipo pixeles los Ajá. personajes. Y mi personaje de ahí sería Scorpion. Súper, súper. Ese era el mejor de los ninjas. Sí, Era el mejor de los ninjas. el clásico ya. Ajá, entonces, a ver, dentro de los personajes, ¿no es cierto? Hay como dos posibilidades que son como, sí, una línea continua, ¿no? No implica que tiene que estar como exactamente de un extremo al otro, sino que puede estar como dentro de diferentes puntos. Pero podemos ver como más la idea de personajes que desarrollan como mucho más emotividad, ¿no es cierto? Están prediseñados, tienen historias por detrás, tienen motivaciones para realizar las cosas, como Duke Nukem, ¿no? Lara Croft, como la lógica de personajes. Y por otro lado, están los avatares, en donde cada jugador crea su propio personaje, ¿no? Lo define antes de empezar a jugar y también a través de un proceso de construcción, ¿cierto? Dentro del juego. Entonces aquí también tenemos que empezar a tomar esas decisiones. ¿Dónde queremos que se encuentre y por qué? ¿Cuáles son como los objetivos? Así como la capacidad de libertad que pueden tener los personajes versus a la automatización, ¿no? Entonces, un personaje que tenga total libertad va a estar casi siempre controlado por un sistema de inteligencia artificial, ¿cierto? Por una predefinición de acciones. Mientras que los personajes que están controlados responden netamente a lo que tú realices, ¿no? Responden como netamente a tus comandos. Y después hay como también estos híbridos, ¿no es cierto? Que tú los controlas, pero que en algunos momentos pueden realizar como ciertas simulaciones. Entonces, Sonic, por ejemplo, si es que Sonic es como este erizo que corre como súper rápido, es como hiper acelerado, y si es que dejas de darle órdenes, de repente es como que te regresa a ver, rompe la cuarta pared, ¿no es cierto? Te regresa a ver a ti y con el pie así empieza como a mostrarse que está desesperado, ¿no es cierto? Para que hagas algo. Como parte de los elementos dramáticos, ¿no es cierto? Está también como la historia implícita del juego. Entonces hay una narrativa que tiene como características emocionales, puede tener como una narrativa, ¿cierto? En primera, en segunda persona, en el que va a haber también una voz de autor que te permite entender que estás progresando o no dentro del juego y que tiene también la capacidad de construirse como una historia interactiva, ¿no? Entonces hay juegos y hay narrativas, digamos, que son lineales y otras que empiezan a tener estas lógicas, ¿cierto? Como ramificadas o la narrativa en paralelo, la que veíamos que también como puedes como separarte por diferentes lugares y después vuelves a llegar al mismo punto de la historia.
o narrativas que estén orientadas a objetos, ¿cierto? En donde tú armas y construyes como tu propia historia. Entonces, ajá. Esto es como, sí, en esta clase en particular no tenemos como mucho espacio ahora mismo para revisar esta herramienta. No sé si es que está acá el enlace. No. Pero como recomendación, si es que ustedes en algún momento quieren pensar en construir narrativas interactivas, Twine, ¿no? Twine tiene la capacidad de prototipar súper fácil. Puedes descargar, tienes esta versión online para que tú vayas construyendo como estos distintos pasajes, ¿no? Que te lleven a diferentes lugares, como un primer prototipo de la narrativa. Y después pensar también, ¿no es cierto?, que en esta historia en desarrollo vamos a construir un universo textual, un universo gráfico, un universo auditivo, donde estará también presente este arco dramático, ¿no? Y estos diferentes formatos de arco, no solamente la idea convencional, ¿cierto? Que se representa a través del arquitrama, ¿cierto? Yo qué sé, un personaje protagonista, un conflicto externo, una historia lineal, esta relación de causa-efecto que forma parte del arquitrama, no solo ese, sino también mini-trama, ¿no? O antitrama, que habla de múltiples protagonistas, no relaciones de causalidad, sino de casualidad, conflictos internos, historias no lineales. Entonces pensemos como también en todas estas posibilidades en las que puede ser modificadas la historia desde la perspectiva del autor y también desde la perspectiva del personaje, ¿no? Yo tenía este ejemplo, yo no sé si ustedes han jugado Inside, pero fue como un juego súper premiado por la narrativa, por la historia. Y claro, es re interesante como revisar, ¿no es cierto?, cómo empiezan a aterrizar y hacerse tal vez como más evidentes los conceptos que aparecían cuando veíamos el video del círculo mágico y también un poco los que hemos discutido ahora. Entonces ahora es momento, ¿no es cierto?, de empezar a pensar como en, claro, cómo vamos a aplicar todas estas cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de la carrera, todos estos elementos, desde composición, dirección de arte, movimientos, cromática, pero también los nuevos elementos, ¿no? Auditivos, una historia en desarrollo, para poder contar lo que queremos contar dentro de este sistema interactivo.
Entonces pensemos cuáles son estos vehículos para contar la historia, ¿cierto? Unos pueden ser, claro, evidentemente, la definición de un universo, de una escenografía, las mismas características que representa el personaje, ¿no? Con su vestuario, su forma, su tamaño, eh, la contextura, ¿no? Pero también la historia puede ser contada de distintas maneras. Entonces, acuérdense, ajá, como dentro de lo que Jenkins habla de los diferentes tipos de historias interactivas, veíamos que ahí está, que es como enacted, ¿no es cierto? Que decíamos que es la narrativa actuada, pero veíamos también que está presente esta narrativa incrustada en el escenario, ¿no? Entonces, claro, van a ver como vestigios de la historia dentro de los distintos elementos que aparecen dentro del juego, o probablemente va a ser contada a través de diálogos entre los distintos personajes, ¿no? O a través de escenas, de cortes, ¿cierto? O, claro, ¿cuál va a ser la relación entre la historia y el gameplay, ¿cierto? ¿Cómo se va a revelar? ¿Cómo asignarían elementos dramáticos a Pac-Man si tuvieran que hacerlo? A ver. Nadie se anima. Podría ser, pongamos que en lugar de solo tener estas recompensas o pastillas para comernos eh, a estos fantasmitas, eh, de esa caja donde están los fantasmitas, tal vez si yo elijo el personaje, pongamos de, bueno, el Pac-Man o la mujer Pac-Man, esas pastillitas me servirían tal vez para rescatar, tal vez en este caso si elijo al hombre Pac-Man, a la mujer Pac-Man, tal vez que se encuentra ahí. Entonces puedo coger estas pastillitas, como es esos segundos que tengo para poder comerme a los fantasmitas, podía ocuparlos como para tratar de liberar a esta persona, o sea, mucho a ese otro personaje que está ahí. Súper difícil es. Es una pregunta súper complicada. Pero gracias por la respuesta, José. Entonces, volvemos, ¿no es cierto?, a nuestra narrativa. Conectemos un poco con estas primeras versiones que tenían de la historia que contaban ayer. Y lleguemos a pensar en estas cosas. ¿Cómo vamos a manejar la introducción de nuestra historia? ¿Dónde vamos a contar la premisa? ¿Cuál es exactamente la premisa que necesita conocer mi jugador para entender los elementos que son claves, ¿no es cierto? Como ética, objetivos del personaje, quién es el protagonista, ¿no? Pensemos en cuál va a ser el conflicto principal, ahora ya desde el punto de vista narrativo, ¿no? En la narrativa, ¿cuál es este conflicto que voy a tener que resolver? ¿Y cómo está combinado el conflicto narrativo con los retos del juego? ¿Y qué hace? ¿Qué va a hacer el protagonista para resolver este conflicto? ¿Qué hace que aumente tensión dentro de la historia? ¿Cierto? Cómo la historia se va a volver como cada vez más compleja, más enganchadora, ¿no? ¿Cuál va a ser este factor decisivo que lleva la historia al clímax? Aunque nosotros no vamos a llegar probablemente a prototipar todo nuestro juego, ¿cuál va a ser este elemento? ¿Cuál sería como este elemento clave dentro de la historia? ¿Y qué va a pasar en la resolución, ¿no? ¿Qué va a pasar al final? Aquí también hay que tener y entender, ¿cierto?, claramente que
probablemente lo que se cuente dentro del juego no sea la historia total, sino que sea como solo una parte. Y revisemos la combinación entre elementos dramáticos y formales, ¿cierto? Se explican claramente los controles y la mecánica, están integrados con la premisa dramática, el objetivo está claramente establecido y se integra con el conflicto de la historia, los elementos dramáticos y los elementos formales se ayudan o se obstaculizan. ¿Y cómo podrían integrarse mejor para que el juego funcione desde un punto de vista emocional? Entonces, yo les adelanté como un poquito la semana anterior cuáles iban a ser como las actividades semanales a las que vamos a apuntar durante estas semanas. Semana 5, ¿no es cierto? Estamos revisando la estructura narrativa, la definición del universo, y la tarea implica ya definir el personaje y sus animaciones, ¿no? Semana 6 vamos a trabajar ya el bocetaje de los niveles adicionales, definición de diálogos, contenidos, y las actividades específicas estarán vinculadas a las creaciones de efectos de sonidos, los tilesets como estos módulos, y tener este segundo prototipo funcional. Semana 7, evaluación de jugabilidad y la definición del heads-up display y de los menús. Vamos a empezar a trabajar sobre los niveles adicionales y hacer un análisis de heurísticas como prueba del juego. Y en la semana 8, integración del intro, el outro y de los distintos niveles que avancemos a desarrollar. Entonces, la tarea, ¿cierto? Después de reflexionar sobre estos elementos, es definir el sistema gráfico y el universo visual aplicado al juego, ¿no? Vamos a trabajar sobre la manera en la que se representan los personajes en el juego, construir los personajes y animarlos en las posiciones que se van a mostrar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Súper. Hagamos un pequeño receso porque sí, ya me cansé de hablar tanto. Hagamos un pequeño receso, 5 minutos. Es 3:31, ¿no? 3:36. Continuamos para revisar la actividad del día de hoy de Stencil. Antes de empezar a trabajar, vamos a revisar estos conceptos que están como más vinculados a la práctica del Stencil, ¿no? De la herramienta. A ver, ya, quédate aquí. Entonces, hay dos elementos que son súper importantes puntualizar, ¿no? Por un lado, los sistemas de inteligencia artificial, que no son cosas tan complejas. No es como la programación de una serie de patrones, ¿no? Tener comportamientos que están predefinidos en función de lo que el sistema conoce o de lo que puede conocer. Ya lo vamos a ver. Y después, por otro lado, entender la lógica de los estados, ¿cierto? Los estados hablan de cuáles pueden ser los roles que cumplan los distintos personajes. Entonces, pensemos como por un momento. Aquí había un mordisco. ¡Mira, abuela! ¡Ven a ver! Entonces, con estados, pensemos, por ejemplo, en los fantasmas. Los fantasmas tienen dos estados, básicamente, ¿no? El uno en el que intentan atrapar a Pac-Man y el otro en el que intentan escapar de Pac-Man. ¿Cómo cambian de estado los fantasmas? ¿En base a qué? ¿En base a qué? Los fantasmas son de colores, ¿no? ¿Cómo se transforman? Estoy yo hablando y no teniendo el micrófono prendido. Nosotros nos damos cuenta que cambian por el color,
y se cambian en base a que hay una colisión entre el Pac-Man y el círculo amarillo. Ujú. Perfecto. Te comes esta super bolita. Qué bien, además, como lo describes con todos los conceptos. Colisión entre estos dos. Te comes esta super píldora y los, claro, ahora son vulnerables, ¿no? Entonces tienen que huir. ¿Cuál es aquí la noción de inteligencia artificial? ¿No? Son los comportamientos que realizan estos personajes fantasmas. Por ejemplo, intentar moverse hacia Pac-Man. Entonces los fantasmas saben dónde te encuentras, logran identificar dónde estás. Y a partir de saber dónde te encuentras, intentan llegar hacia vos. Eso es como un cálculo bastante básico desde el punto de vista físico. Otra vez volviendo a las físicas. Son vectores. ¿Se acuerdan la resta de los vectores? Los vectores tienen varios formatos en los que pueden ser representados. Uno de esos es en base a ángulos, ¿no? En base a la magnitud y el ángulo. Y la otra en función del sistema de coordenadas. Pero en este caso lo que haces es entender dónde está el uno, dónde está el otro y moverte hacia él. O sea, eso es una resta. Pero ¿cuáles son como otros formatos de inteligencia artificial que conocemos? Entonces, siempre que intentan simular a la inteligencia humana, como reconociendo la voz, como lo que hace Siri, o intentando ganarte en 3 en raya, o entendiendo lo que le estás enseñando en un código QR, ¿no es cierto? De la capacidad de ver, de escuchar o de pensar. Es un sistema de inteligencia artificial. El MIT hace este cuadrito que es súper sencillo, que te permite entender si estás lidiando. Dime, Caro. Caro. Creo que dejó levantada su mano del anterior, de cuando nos pidió que levantemos. No, creo que recién levantó. Ah, sí. Perdón. Entonces, si es que el sistema puede ver, puede oír, ¿cierto? Puede leer, puede moverse, puede razonar y realiza esta acción en tiempo real, es muy probable que sea un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Pueden ya como revisar cada uno de estos de manera más específica. En este caso, revisemos, ¿no es cierto?, otra vez en función de los fantasmas, cuáles son estas distintas, estos distintos estados. Entonces, desde que los fantasmas empiezan como explorando el laberinto hasta que encuentran a Pac-Man, ¿no es cierto? Si es que lo encuentran, su objetivo va a ser cazarlo. Sin embargo, si es que Pac-Man se come esto, Power Pellet se llama, ¿no? Esta super píldora, empiezan a huir de Pac-Man. Si es que son comidos por Pac-Man, lo que hacen es regresar a la base. Y si es que ya llegan a la base central, salen otra vez a buscar. Por ahí como distintas posibilidades. Todo es como un gran sistema de condiciones, ¿no? Entonces, en este caso pensemos, ¿cierto? Juegos como más simples o más complejos, donde puedes tener como este personaje que está moviéndose en patrones, ¿cierto? Sabes que va a pasar por ahí, entonces si te quedas como suficientemente escondido para que no te vea, va a cruzar, si no logró verte, puedes continuar con tu camino. Vamos a ver Stencil ahora y vamos a trabajar con una pequeña práctica. Proyecto 5.
Sí, no sé si aquí. Sí, sí. ¿Qué hace este actor? Ajá, súper. Entonces, por ahora, ¿no es cierto? Lo que hace mi actor player es moverse en estas 4 direcciones. Detección, four-way movement. Realiza esto que ya hicimos antes nosotros a través de condicionales para que se mueva hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. Y esto otra vez es como utilizando los principios de la física que modifican la velocidad en un eje de coordenadas en particular. Voy a desactivar ahora este comportamiento porque si lo mantengo activo, empieza a tener ciertos conflictos, ¿no? Con lo que voy a hacer ahora. Y vamos a pensar como de nuevo desde esta idea de los estados. Entonces yo voy a utilizar ahora el tiempo para decirle que cada n segundos realice algo. Podemos ponerle cada 3 segundos. Entonces vamos a decirle a mi actor que cada 3 segundos cambie su animación. Entonces vamos a decirle que pase a una animación y después que vuelva a otra animación. Pero yo voy a empezar por preguntar en qué ubicación se encuentra. Entonces vamos a decir, a ver, sí, ¿cierto? Esto es algo que realiza cada 3 segundos. La animación actual de mi personaje es una, le voy a decir que se cambie a otra. Si vamos a apariencias, aquí están los nombres de las animaciones, ¿no? Down, left, right y up. Entonces le decimos que si es down, pase a ser up. ¿Esto está desactivado ya? Sí, está desactivado. Súper, entonces veamos qué es lo que pasa acá. Uy, ¿cómo se demora? Paciencia, paciencia. Será porque tengo abierto Google Chrome. Este es el peor con una RAM, diga. Más para eso. Down, up, ¿no? Cambió de estado. O sea, no cambió de estado, ¿no es cierto? Cambió de apariencia. Cambió de apariencia. Entonces, esto puede corresponder como a un estado específico. Entonces, luego vamos a decir otra cosa, ¿no es cierto? Si la animación es down, entonces que cambia a up.
pero vamos a utilizar la lógica, acuérdense de los condicionales, ¿no es cierto? Caso contrario, o sea, si es que cuando hace esta inspección no es down, es esta otra alternativa, ¿no? Caso contrario, switch animation to down sería la otra opción. Entonces, otra vez, a esperar. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es que cada 3 segundos el sistema va a revisar y va a preguntar si mi animación es down, ¿cierto? Si es que el personaje está viendo hacia abajo, cambia y se realiza la declaración que está dentro de la condición. Sin embargo, la próxima vez que revise, después de 3 segundos, va a preguntar si la animación es down y no es down. Entonces, caso contrario, se va a convertir en down. Y en la siguiente iteración, up, ¿no? Y en la siguiente, down. Entonces, estamos como empezando a generar esta noción, ¿no es cierto? Esta actividad, este patrón de comportamiento que puede tener el personaje. Ahora lo hemos creado mediante este evento interno, que es el contador, ¿no? Entonces, el contador es cada n segundos. Vamos a trabajar un evento más que tiene que ver con cada vez que se actualice el sistema. Entonces tenemos ahí esta acción que queríamos que pase, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, ta. 1, 2, 3, pa. Sin embargo, ¿no es cierto? Esto pasa cada 3 segundos. Ahora vamos a realizar otra acción a partir de estos básicos, ¿no? When creating es el setup. Es la primera vez que se crea toda la escena. ¿Qué es lo que esperamos que pase? Después, when drawing y when updating ocurren a la par, ¿cierto? El sistema se actualiza y después se vuelve a dibujar. El sistema se actualiza y se vuelve a dibujar. Ustedes se utilizaron when drawing cuando estaban creando el score de su juego. Entonces vamos a trabajar con when updating para hacer otra vez una pregunta. Entonces ahora vamos a preguntar ¿cuál es el estado otra vez? Vamos a decir, ¿cuál es el estado de mi actor? Sí. Is current animation down? Y si es que la animación es down, le voy a decir que baje, ¿no? ¿Cuál eje es? ¿X o Y? Y. ¿Cuánto? ¿Más o menos? ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. Positivo. Coordenada 0, 0 en la esquina superior izquierda, ¿no? Y de ahí hacia abajo, positivo en Y, y hacia la derecha, positivo en X. Y acá podemos utilizar otherwise o podemos utilizar otherwise if, ¿no es cierto? Vamos a utilizar como otra vez sistema de condiciones para estar seguros. Entonces, si es que no es esta respuesta, esto es como un else if, ¿cierto? Si no es esta respuesta, vamos a hacer otra pregunta y vamos a decir, es mi animación up. ¿Dónde estaba esto? En draw. Es mi animación actual up. Y si es que es up, vamos a decirle que suba -5. Y vamos a tener como, eso, ¿no es cierto? Como construido
un personaje súper básico. En este caso no es un sistema de inteligencia artificial porque no reconoce nada, no se fija en nadie. Solamente está subiendo y bajando, como las plantas carnívoras de Mario Bros. Uy. Ya. Ajá, se fijaron. No cambié a Y. No cambié a Y, por eso se fue al otro lado. Por eso se fue al otro lado, pero bueno. Me da la impresión de que seguía bajando. Y ahora lo que está redemorado. Ujú, ahí sí. Ahí sí. Súper. Entonces con esto tenemos, la información suficiente para trabajar en el próximo, en la próxima actividad de Stencil. ¿Preguntas? Javo, yo tengo una duda ahorita con Dime. el stencil. Si es que te puedo compartir la pantalla, ¿por qué no vale hacerle una cosa? A ver, dime. Ya te comparto. ¿Ya se ve la pantalla o no todavía? Sí. Esta parte de aquí, le arrastraste acá, ¿no es cierto? A Land. Ajá, pero es otro, verás, regresa otra vez a Flow. Ya. O sea, este de aquí. Ajá, no es ese, es el que tienes que comparar dos opciones. Entonces, mira que tienes en comparisons, dentro de tu panel lateral derecho, tienes comparaciones. Y ahí tienes anything igual a anything. Abajo, 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 abajo. Aquí este. Ahí, ese. Ujú. Ese le arrastro acá. Ajá, porque lo que estamos haciendo es comparar si es que el estado actual es down o es up. La otra cosa que estabas diciendo tú es comparar dos proposiciones que se cumplan. Si esto y esto, por eso tenía un and, ¿no? Ya. Ujú. Sí, ahí me quedé en esa parte porque Ya. pensé que era este de acá. If current animation es igual a down, ahí escribe down con D mayúscula, porque si te fijas en los atributos de tu personaje, es D mayúscula. Y está mal escrito down. Listo. Eso.
Ahí set speed, ¿no es cierto? Eso es en actors, en motion. Motion. Este de aquí. Sí, ¿no? Ajá, sí. Pero nosotros trabajamos directamente sobre los eventos del personaje. Tú estás trabajando ahorita sobre el comportamiento four-way movement, ¿no es cierto? Como está desactivado la de arriba, yo creería que va a funcionar igual. O sea, como le desactivaste a la que estaba precreada, yo creería que va a funcionar igual. Ajá, y ahí cambias la velocidad. Que era 5, ¿no? 5. Ahí era flow. Ajá, otherwise, If. set speed. Da lo mismo. O sea, puede ser otherwise o puede ser otherwise if. Es más fácil hacerlo con otherwise. Ahora sí. Set speed -5. ¿Aquí -5? No. Acá abajo. Otra, ajá. Porque Era otra vez sanity. si es que es down, tiene que moverse 5. No hace falta ponerle otra vez. Porque vas a tener solo esas dos posibilidades. Está viendo hacia abajo o la contraria es que ya está viendo hacia arriba. A ver. Sería así. En Y, -5. Ajá. ¿Y cómo tienes el every n seconds? ¿Cómo tienes el otro evento? Ese de acá. Ajá. Ese no le... Igual no le logré, creo que estaba Ajá. haciendo igual con ese de Es acá. con el otro, ¿no? Con ese de acá que dijiste. Anything. Ajá, es una comparación. Entonces ahí Pero- lo que haces es preguntar, si es que mi animación actual es down. O sea, ¿le pongo esto o no? Ajá, sí. Aquí down de nuevo. Down. Que se convierta en up. Entonces ahora en actors le pones set. Set speak. No la velocidad. Aquí lo que haces es cambiarle la animación. Entonces te vas a draw. Ya. Este de aquí. No. Set No. duration of frames. En draw me dijiste, ¿no es cierto? En actors. Ajá, capaz no es en... ¿Por qué me sale esto? Ajá. Arriba. Switch animation. Ajá, to up. Y después haces lo mismo, pero al revés. Que de alguna manera que se cambie a... Otherwise. ¿Sí? Sería de aquí. Ya no hace falta, ¿no? Si es que quisieras utilizar, puede ser otherwise if. Entonces, por ejemplo, si es que va a tener 3 movimientos, ahí sí tiene mucho sentido que sea otherwise if. Mira hacia abajo. Si es que está para abajo y pasan 3 segundos, ándate a la izquierda. Mira a la izquierda, ¿no es cierto? Pasan 3 segundos, ahora mira hacia arriba. Pasan 3 segundos, ahora mira a la derecha. Eso haces con if, otherwise if, y el último puede ser un otherwise, ¿no? O puede ser un otherwise if también. Ya. Ahí Sería- debería funcionar. Ahí ya estaría. Guarda. Y ejecuta. Le activo ese, ¿no es cierto? Sí, de ley. Porque Ya. si es que no se cambian, no tienes movimiento. Ahí. Aquí es para dar una vista previa, ¿no? Arriba. Test Ok. game. Sí, valió. Ya no podemos ver. Ya te comparto. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí. Ay, buenas. Ok. Buenas. Ya verás, Javo. Tenía otra duda también con respecto a los tilets. Tilets son. ¿no es Ajá, cierto? los tilesets. Ajá. ¿De qué formato tiene que estar y en qué resolución para poder subir acá? Porque, o sea, yo hice uno como de prueba, pero no me salió tal cual. Me salía muy pequeño o demasiado grande.
y luego no podías jugar como con el tamaño. Ujú. Creo que es 32 por 32. Ya. ¿Podrías indicarme, o sea, ahorita lo voy a subir y si me podrías decir si es que estoy haciendo alguna parte mal? Ajá, pero verás, ¿sabes qué? Armemos como los espacios de trabajo y para no estar así como todos Ah, ya, de una tos. viendo como estos problemas, ¿ya? Esto no es necesariamente como parte de los componentes de la clase. Es súper fácil, ¿no es cierto? Si es que ustedes buscan en YouTube cómo subir los tilesets, encuentran estas cosas de una. Pero, ya que fue como una pregunta ahí que lanzó el Juan, creas un nuevo set de tilesets, vas a ver esto, ¿no es cierto? El tamaño que siempre es 32 por 32. Defines en qué escala vas a subir, ¿cierto? Entonces, si estás trabajando en 32 por 32 píxeles, tienes que poner en 1x y cargas una imagen que tenga 32 por 32. Entonces, añades la imagen, lo seleccionas y defines también cuál va a ser el área de colisión, ¿no? Entonces va a ser un cuadrado, va a ser un triángulo, un rectángulo, y puedes añadir más elementos. Entonces vas a cargar. Uy. Puedes cargar otra imagen. O sea, te vamos a poner una de estas que está truncada. En 1x. Ay, no. A ver, en 1x seleccionas, añades y defines cuál es el área de colisión. Como esta. Si es que no hay la que necesitas, puedes crear una. Entonces, como, ajá, voy a crear aquí un polígono y esto tiene como esta forma de acá. Ah, nombre. Entonces, creas los frames que necesitas, quitas los que están de más y puedes empezar a utilizarlos dentro del espacio, ¿no? Eso. Listo, cholos.